Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y motivación. Yo estoy rebosante de entusiasmo por compartir este vídeo con ustedes hoy. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos sumergimos en un tema que estoy seguro generará un torbellino de conversación y emociones: el asombroso mundo de Sorpresa a Lily Ibrahim. Sí, el mismo, el que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y no solo eso, vamos a desentrañar un elemento crucial, el plan de futuro que Lily Ibrahim, nuestro protagonista, revela a Esla. Prepárense porque es algo realmente impactante. Nos adentraremos en detalles jugosos, analizaremos a fondo cada aspecto y, por supuesto, les compartiré mi opinión personal sobre esta apasionante trama. Para los que se unen al canal por primera vez, les doy una cálida bienvenida. Aquí exploramos a fondo el universo de las series turcas, desmenuzando tramas, analizando personajes y revelando los secretos que nos cautivan. Si son fanáticos de las series turcas, o simplemente sienten curiosidad, este es el lugar perfecto para estar. Y hablando de estar en el lugar correcto, ya se suscribieron al canal. Si aún no lo han hecho, no esperen más. Presionen ese botón rojo, activen las notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra comunidad de apasionados por las series turcas. No se arrepentirán. Sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Vamos a sumergirnos en ese momento crucial en la historia de Sorpresa a Lily Ibrahim, ese instante en el que Lily Ibrahim, con la mirada fija en un futuro que trasciende lo inmediato, abre su corazón a Esla y le revela sus planes. ¿Qué se trae entre manos? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cómo se entrelaza todo esto con el resto de la historia, con sus luchas, sus amores y sus enemigos? Para entender la magnitud de lo que Lily Ibrahim le confiesa a Esla, es vital que recordemos el contexto. Hemos sido testigos de cómo Lily Ibrahim ha luchado contra viento y marea. Lo hemos visto enfrentarse a desafíos inimaginables, a obstáculos que habrían quebrado a cualquiera, y sin embargo siempre, absolutamente siempre, ha mantenido una determinación inquebrantable. Ha sufrido pérdidas que le han desgarrado el alma, traiciones que han socavado su confianza y ha tenido que tomar decisiones difíciles que han puesto a prueba su carácter. Y en medio de todo esto, Esla ha sido su roca, su refugio, su confidente, su apoyo incondicional. La relación entre ellos es compleja, profunda, llena de amor, pero también de miedos, inseguridades y dudas que surgen de sus circunstancias. Ahora imaginemos la escena, la tensión en el aire, palpable, casi tangible. Las miradas que se cruzan, cargadas de emociones no dichas, de promesas implícitas y de temores silenciosos. El peso de las palabras que están a punto de ser pronunciadas, que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. Lily Ibrahim, con esa mirada intensa y penetrante que lo caracteriza, esa mirada que es capaz de expresar un torrente de sentimientos, se abre a Esla. Le revela sus sueños, sus ambiciones, y la dirección que quiere darle a su vida. Y les aseguro que no se trata de algo trivial. Es mucho más que un simple anhelo, es una declaración de intenciones, una promesa de un futuro compartido. Lo primero que podemos deducir es que Lily Ibrahim no es del tipo que se conforma con lo que tiene. No es alguien que se siente a esperar que las cosas sucedan por arte de magia. Él es un hombre de acción, un líder nato con una visión clara de lo que quiere lograr. Y ese lograr implica, en gran medida, construir un futuro sólido, próspero, no solo para sí mismo, sino también, y esto es fundamental, para Esla. Su felicidad, su bienestar, su seguridad son una prioridad para él. ¿Qué involucra este plan de futuro que Lily Ibrahim revela a Esla? Bueno, para empezar, podemos hablar de una ambición profesional. Lily Ibrahim seguramente busca escalar posiciones, consolidar su carrera, dejar una huella indeleble en el mundo. Esto puede significar asumir nuevos retos, aceptar nuevas responsabilidades, tomar decisiones audaces y, por supuesto, trabajar arduamente con dedicación y perseverancia para alcanzar sus metas. Quizás está pensando en un nuevo proyecto empresarial, en invertir en algo que le apasione, en expandir su influencia en el entorno en el que se mueve, o incluso en crear un imperio. Está claro que no se conforma con la mediocridad, aspira a la excelencia, a la grandeza. Pero no todo se centra en el trabajo y en el éxito profesional. El plan de futuro de Lily Ibrahim también involucra, y esto es crucial, a Esla. La quiere a su lado compartiendo su vida, sus éxitos y sus desafíos.
Esto implica probablemente planificar un futuro juntos, construir un hogar donde el amor y la felicidad sean la base, y crear una familia. Y no me refiero solo a tener hijos, sino a construir un vínculo sólido, inquebrantable, basado en el respeto, la confianza mutua, la comunicación abierta y, por supuesto, el amor incondicional. Es un futuro donde ambos se apoyen mutuamente, donde puedan crecer juntos y donde cada uno se sienta valorado y amado. Es un futuro donde puedan enfrentar juntos cualquier desafío, superando cualquier obstáculo que se presente. Ahora bien, ¿por qué este plan es tan impresionante? ¿Qué lo hace tan especial? Pues bien, porque es un plan que va más allá de lo superficial, de lo meramente material. No se trata solo de acumular riqueza, de tener éxito profesional y de llevar una vida cómoda. Se trata de encontrar la felicidad, de vivir una vida con propósito, de dejar un legado, de hacer del mundo un lugar mejor. Se trata de construir un futuro en el que tanto él como Esla puedan sentirse realizados, plenos, satisfechos con sus vidas. Es un plan que demuestra la profundidad de su amor por Esla, la importancia que ella tiene en su vida y su compromiso inquebrantable con ella. Es un plan que refleja su deseo de crear un futuro donde el amor, la confianza y la felicidad sean los pilares fundamentales. Además, este plan futuro, por muy ambicioso que sea, seguramente estará lleno de desafíos, de obstáculos que pondrán a prueba su fuerza y su determinación. Habrá momentos de duda, de incertidumbre, de miedo. Seguramente habrá personas que intentarán interponerse en su camino, que envidiarán su éxito, que tratarán de separarlos. Pero lo importante es que Halil Ibrahim, con su determinación inquebrantable y el apoyo incondicional de Esla, estará dispuesto a superarlos. Esa es la verdadera fortaleza de su relación, y es lo que hace que su historia sea tan apasionante, tan emocionante, tan digna de ser seguida. Es la capacidad de luchar juntos, de apoyarse mutuamente, de no rendirse jamás ante la adversidad. Pero ¿cómo reacciona Esla ante esta revelación? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. La reacción de Esla es crucial, porque puede determinar el rumbo de su relación y de toda la historia. ¿Apoya incondicionalmente los planes de Halil Ibrahim? ¿Tiene dudas? ¿Tiene sus propios sueños y ambiciones? ¿Cómo se siente al ser parte de este plan, al ser la musa, la compañera de vida, la persona con la que Halil Ibrahim quiere compartir sus sueños? Es muy probable que Esla se sienta emocionada, pero también un poco abrumada. Es natural, porque este plan futuro implica un gran cambio en sus vidas. Implica dejar atrás la zona de confort, asumir nuevos retos y prepararse para un futuro incierto. Pero al mismo tiempo seguramente se sentirá halagada de ser parte de él, de ser la persona con la que Halil Ibrahim quiere compartir sus sueños. De ser la musa, la compañera de vida, la persona en la que confía plenamente. Es probable que sienta una mezcla de alegría, de esperanza y de gratitud. Es probable que Esla, con su inteligencia, su intuición y su sensibilidad, comprenda la importancia de este plan para Halil Ibrahim. Y es muy probable que con el paso del tiempo, ella también tenga sus propias ideas, sus propios sueños, y que juntos construyan un futuro aún más grande y ambicioso, un futuro que refleje las aspiraciones de ambos, un futuro que les permita crecer juntos y alcanzar sus metas. Otro aspecto importante es cómo este plan futuro afecta al resto de los personajes y a la trama general de la serie. ¿Se convertirá Halil Ibrahim en un rival para otros personajes? ¿Desatará envidias y celos? ¿Cómo afectará esto a sus relaciones familiares y a sus amistades? ¿Habrá traiciones, complots y conflictos? Todo esto es material para generar giros inesperados, momentos de tensión, drama y emociones a flor de piel. Y es que las series turcas se caracterizan por eso, por la complejidad de sus personajes, por la profundidad de sus historias y por la forma en que entrelazan el amor, la ambición, la traición, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. En resumen, el plan futuro que Halil Ibrahim revela a Esla es mucho más que un simple proyecto de vida. Es una declaración de intenciones, una muestra de amor, una promesa de futuro y un desafío que ambos deberán afrontar juntos, tomados de la mano. Es un plan que promete emoción, drama, suspenso, momentos de alegría y sobre todo, una historia de amor épica, una historia que nos tocará el corazón y que nos mantendrá enganchados a la pantalla, episodio tras episodio. Y ahora me gustaría compartir mi opinión personal sobre todo esto. Creo que el hecho de que Halil Ibrahim le confíe sus planes a Esla es un gesto muy romántico, significativo y valiente. Demuestra que la ama, que la valora, que confía plenamente en ella y que la quiere a su lado en todas sus aventuras,
tanto en las buenas como en las malas. Además, creo que la ambición de Halil Ibrahim es algo positivo. Nos muestra que es un hombre con metas y sueños, que no se conforma con lo establecido y que está dispuesto a luchar por ellos, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Su ambición es una fuente de inspiración, un ejemplo de perseverancia y determinación. Por supuesto, como en toda historia de amor, habrá momentos difíciles, pruebas que pondrán a prueba su relación y su fortaleza. Habrá desafíos que deberán enfrentar juntos. Pero estoy seguro de que con el apoyo mutuo, con el amor que los une y con la confianza que se tienen, Halil Ibrahim y Esla lograrán construir un futuro maravilloso juntos, un futuro lleno de amor, felicidad, éxito y realización personal. Estoy seguro de que su amor será más fuerte que cualquier adversidad, que cualquier obstáculo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado ganas de discutir y debatir sobre este tema. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre el plan futuro de Halil Ibrahim? ¿Creen que Esla lo apoyará incondicionalmente? ¿Qué obstáculos creen que enfrentarán en el camino? ¿Qué les pareció la revelación? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la conversación, de los análisis y de los detalles que hemos compartido. Me encanta estar aquí con ustedes compartiendo mi pasión por las series turcas, por sus historias, por sus personajes y por sus emociones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta. Es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son apasionados por las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todas las novedades y para no perderse ninguna de las emocionantes aventuras que nos esperan. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, desentrañando tramas, analizando personajes y descubriendo los secretos que nos cautivan. Hasta la próxima. Chao.